¿Qué tal? Qué gusto que nos acompañen en este nuevo análisis. Hoy vamos a diseccionar una pieza verdaderamente fascinante de la literatura antigua, el capítulo 19 del libro de Jeremías. Pero, a ver, no vamos a analizarlo simplemente como un texto histórico o estático, para nada. Vamos a desglosarlo como lo que realmente es, un guión impecable para un acto de arte escénico. Estamos hablando de una obra de teatro callejero, histórica e intensamente dramática. Es básicamente una clase magistral sobre cómo las culturas de la antigüedad utilizaban objetos físicos y acciones en público para comunicar mensajes políticos y sociales de máxima urgencia. Así que, empecemos. El texto nos plantea un escenario increíblemente siniestro desde el primer segundo. Tenemos una vasija de barro ordinaria. Tenemos un valle con un historial bastante oscuro y manchado de sangre, y por supuesto una advertencia irreversible. Como podemos notar, el autor no arranca con conceptos abstractos o teología súper elevada, sino que va directo a elementos tangibles y sombríos. Esta es una advertencia visceral, diseñada no solo para ser escuchada, sino para ser vista y sentida. Todavía no vamos a llegar al clímax de la historia, pero tengan en mente estos tres elementos porque son los cimientos de todo el mensaje que está por desarrollarse. Bueno, entremos de lleno en esto. Sección 1. El mandato de la vasija. El inicio de este mandato nos muestra de manera brillante el tremendo impacto sensorial que busca el texto. Escuchen esta frase: tal que a todo el que lo oyere le retiñan los oídos. Es una imagen auditiva poderosísima. El texto nos está diciendo que este desastre inminente es tan severo, tan absolutamente impactante, que literalmente va a causar una reacción física en quienes escuchen la noticia. No es una simple molestia pasajera, estamos hablando de un ruido ensordecedor de calamidad que altera por completo el cuerpo humano. Y para entregar este mensaje que hace retiñir los oídos, no crean que el texto le dice al profeta que simplemente se pare en una esquina a gritar. Nada de eso. Le da instrucciones paso a paso, casi como si fueran acotaciones teatrales. Primero, conseguir la utilería, ir a comprar una vasija de barro del alfarero. Segundo, reunir al público, los ancianos del pueblo y los sacerdotes, es decir, la élite política y religiosa. Y tercero, dirigirse al escenario, el Valle del Hijo de Hinnom. Son movimientos fríamente calculados para asegurar que esta tragedia pública tenga el mayor impacto posible. Pasemos a la sección 2. Los crímenes de Judá. Las graves acusaciones que presenta el texto fuente son sumamente directas y severas. Dejaron el lugar sagrado, ofrecieron incienso a deidades extranjeras y llenaron la zona con sangre inocente. Pero el punto más extremo, sin duda, es la acusación de construir lugares altos a Baal para quemar a sus propios hijos. Ahora, el punto crucial aquí es cómo el texto subraya explícitamente que esta práctica de sacrificio humano es algo que la deidad jamás mandó, nunca mencionó, y que ni siquiera, cito textualmente, le vino al pensamiento. Académicamente hablando, esto resalta la percepción de una desviación total, casi espantosa, de las normas sociales y religiosas originales de este pueblo. Lo que nos lleva a la sección 3, el Valle de la Matanza. Ahora, lo que resulta verdaderamente fascinante en esta diapositiva es la transformación completa del espacio físico. Ese lugar tan familiar conocido como Tofet o el Valle del Hijo de Hinnom va a perder su nombre. Según la profecía, será rebautizado oficialmente por la historia como el Valle de la Matanza. Imaginen el peso de esto. Es un borrado psicológico. El autor sugiere que la brutalidad que va a ocurrir en ese lugar será de tal magnitud que va a reescribir la identidad misma de la topografía. Para que se den una idea, la escala de la matanza descrita en el texto fuente es sencillamente horrible. Estamos hablando de una derrota militar total cayendo a espada. Hablamos de la negación de algo tan básico como una sepultura humana, dejando los cuerpos expuestos como alimento para las aves y las bestias salvajes. Está la humillación pública, donde la ciudad entera se convierte en una ruina de la que todos se burlan. Y quizá lo más perturbador de todo, la predicción de un canibalismo forzado por la desesperación extrema durante el asedio enemigo, llegando a comer la carne de sus propios hijos y amigos. Manteniendo una distancia analítica, es evidente cómo el autor utiliza este horror absoluto del colapso social para dimensionar la verdadera gravedad de los crímenes que vimos hace un momento. Pasamos a la sección 4, la vasija rota. Con toda esta tensión narrativa y estas imágenes gráficas flotando en el aire, llegamos finalmente al clímax físico de la historia.
De repente, el profeta rompe la vasija de barro justo enfrente de los ancianos. Imagínense el momento, por favor. Después de describir un asedio infernal y un canibalismo espantoso, se hace un silencio, seguido inmediatamente por el violento estruendo de la arcilla haciéndose añicos contra el suelo rocoso del valle. Es un clímax teatral sumamente vívido. Ya no es solo una historia que te cuentan, es una destrucción actuada en tiempo real. Pero, ¿qué significa exactamente este acto? Bueno, la definición es clarísima. Es una metáfora de destrucción absoluta e irreversible. El texto lo dice específicamente, que no se puede restaurar más. A diferencia de un trozo de metal que se puede volver a fundir, o de la madera que se puede reutilizar, una vasija de barro cocido, una vez que la rompes en miles de pedazos, es inútil para siempre. No hay vuelta atrás. El texto advierte que los entierros van a desbordar el lugar de Tofet, simple y sencillamente porque no habrá otro rincón donde enterrar a los muertos. La permanencia de esa arcilla rota refleja, con exactitud, la permanencia de su caída. Y ojo, porque esta destrucción no se queda contenida allá en el valle. El texto señala que la contaminación se expande. Las propias casas de Jerusalén y las casas de los reyes se volverán inmundas exactamente igual que ese valle de matanza. ¿Por qué pasa esto? Porque en la idolatría se practicaba directamente en la esfera doméstica, allá arriba, en los tejados de sus propias casas, ofreciendo incienso a los astros del cielo. Básicamente, la corrupción que empezó aislada en el valle ha terminado infectando el corazón mismo de los hogares de la ciudad. Y así llegamos a la sección 5, el mensaje en el templo. Para cerrar el acto, la narrativa se mueve de escenario. El profeta deja los pedazos rotos tirados en el valle desolado y regresa a la plaza pública. Se planta en el atrio del templo, que era el centro absoluto de la vida cívica, y repite esta declaración final y devastadora. Esto resume el tema general de todo el relato, una población obstinada que al haber endurecido su cerviz y negarse a escuchar, se enfrenta de cara a una ruina inevitable. Toda esa perturbadora actuación escénica del valle es traída de vuelta al centro de la ciudad para asegurarse de que nadie, absolutamente nadie puede ignorarla. La vasija ya está rota y la advertencia ha sido entregada. Y esto nos lleva al final de nuestro análisis de hoy, pero nos deja con una pregunta fascinante para reflexionar. ¿Qué otras metáforas físicas usaban los profetas y líderes de la antigüedad para advertir sobre daños irreversibles? El uso de elementos tangibles para comunicar el colapso de una sociedad es una herramienta inmensamente poderosa en la literatura antigua, una que, si lo pensamos bien, todavía resuena hoy en día por su claridad tan brutal. Así que queda la invitación abierta para seguir explorando cómo el teatro y el simbolismo han moldeado los mensajes más urgentes a lo largo de la historia. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración. Hasta la próxima.